Se van a explicar tres temas. El primer tema es propiedad distributiva. Nos permite dividir la multiplicación en términos. Esta es la regla en la cual A multiplica B y A multiplica a C. En este ejemplo, al seguir el orden de las operaciones, primero se resolvería la suma del paréntesis. 8 más 3 es igual a 11. Y después se multiplicaría por 4. 4 por 11 nos da 44. Pero con la propiedad distributiva podemos multiplicar el primer término por el segundo. 4 por 8 nos da 32. Y después el primer término por el tercero. 4 por 3 nos da 12, llegando al mismo resultado que es 44. El segundo tema es productos notables. Son expresiones algebraicas que pueden factorizarse de manera inmediata sin recurrir a un proceso de diversos pasos. En este caso vamos a explicar 4. El primero es binomio al cuadrado. Para identificarlo tenemos que observar que son dos términos separados por un signo positivo o negativo entre paréntesis y elevados al cuadrado. La regla es primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Resolviéndolo nos queda como resultado x al cuadrado más 6x más 9. El segundo es binomio al cubo. Para identificarlo son dos términos separados por un signo positivo o negativo entre paréntesis y elevados al cubo. La regla es primer término al cubo más o menos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo más el triple producto del primer término por el segundo término al cuadrado, más o menos el segundo término al cubo. Resolviéndolo nos queda como resultado x cúbica más 6x más 12x más 8. El tercero es binomios conjugados. Para identificarlos tenemos que observar que son dos binomios en los cuales hay un término que permanece igual en valor y en signo y un término que permanece igual en valor pero cambia de signo. La regla es el cuadrado del que no cambia de signo menos el cuadrado del que sí cambia de signo, quedando como resultado 9x al cuadrado menos y al cuadrado. 4. Binomio con término común. Para identificarlo tenemos que observar que es un binomio en donde uno de los dos términos que lo integran es igual en ambos y los otros dos términos son completamente diferentes. La regla dice cuadrado del común más la suma algebraica de los diferentes por el común más el producto de los diferentes, quedando como resultado x a la cuarta menos x al cuadrado menos 8. El tercer tema es factorización. Consiste en descomponer una expresión algebraica en factores para expresarla de una manera más simple. Vamos a revisar 8 casos. El primero es factor común monomio. Para identificarlo debemos de observar que tienen máximo común divisor entre sí. En este caso es 1. Después debemos tomar la literal común con el menor exponente, que es a. Y esa literal se va a dividir por cada uno de los términos. AX entre A es X, AY entre A es Y. Para factorizarlo debemos poner la literal común y entre paréntesis el resultado de nuestra división, X y más Y. El segundo es factor común polinomio. Es muy fácil identificarlo ya que tiene un binomio en común. Para resolverlo tenemos que escribir el factor común polinomio a-1 y en otro paréntesis los términos que son diferentes, 2x y menos y. Y así quedaría. El tercero es agrupación de términos. Para identificarlo tenemos que observar que es un polinomio de 4 términos.
Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la propiedad asociativa para separar en dos grupos. Lo segundo es factorizar cada asociación por factor común monomio. Y lo último es factorizar los términos resultantes por factor común polinomio, quedando como resultado a más b por m más a. El cuarto es diferencia de cuadrados. Para identificarlo debemos de observar que es una resta de dos términos que tienen raíz cuadrada exacta, tanto el cociente como el exponente de la literal. Para resolverlo tenemos que sacar raíz cuadrada de ambos términos, en este caso raíz cuadrada de x cuadrada y de y al cuadrado. Vamos a colocar dos paréntesis y como primer término va a quedar nuestra raíz cuadrada del primer término, separado por un signo más en un paréntesis y en otro va a ser menos. Y como segundo término va a quedar el resultado de nuestra segunda raíz, que es y. El quinto es suma de cubos. Para identificarlo tenemos que observar que es un binomio separado por un signo positivo y tiene raíz cuadrada exacta. Es muy fácil resolverlo ya que solo es sustituir los valores en esta regla. En este caso nos quedaría x más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9, perdón. El sexto es diferencia de cubos. Para identificarlo tenemos que observar que es un binomio separado por un signo negativo y tiene raíz cúbica exacta. Es muy similar al anterior, solo que en este se sigue una regla diferente. Debemos sustituir los valores y nos queda como resultado 2x menos 3y al cuadrado por 4x al cuadrado más 6xy al cuadrado más 9y a la cuarta potencia. El séptimo es un trinomio cuadrado perfecto. Para identificarlo es que el primer y el tercer término tienen raíz cuadrada exacta, el término de en medio es el doble de las raíces de los extremos y el primer y tercer término tienen signos iguales. Lo primero que debemos hacer es sacar raíz cuadrada al primer y tercer término. Después debemos sacar el doble de las raíces del primer y tercer término. Y este resultado debe ser igual al término de en medio. Para factorizarlo debemos poner entre paréntesis la raíz del primer término separado del signo del término de en medio y la raíz del tercer término elevado al cuadrado. El octavo es trinomio cuadrado no perfecto. Este se divide a su vez en dos casos, en el cual a es igual a 1. En este debemos buscar dos números que al multiplicarse den el tercer término y esos mismos números al sumarse deben dar el coeficiente del término de en medio. En este caso los números son 4 y 3. 4 por 3, 12. 4 más 3, 7. Para factorizarlo vamos a poner la raíz cuadrada del primer término y los números que encontramos. En este caso este sería P y este sería Q con sus respectivos signos. Y el segundo caso es A es diferente de 1. En este se resuelve por el método de la tijera. Debemos buscar dos números que al multiplicarse den el primer término y dos números que al multiplicarse den el tercer término. Se van a multiplicar de manera cruzada y se va a realizar la suma algebraica. Este resultado debe ser igual al del término de en medio, incluyendo su signo. Y se va a factorizar de acuerdo a su orden. 18a más 5 por a menos 1. En este parcial aprendí cómo se puede simplificar una expresión para hacerla más sencilla y cómo resolverlas de una manera más práctica. Yo creo que merezco una buena calificación en el trabajo debido a la facilidad de entender los temas y considero que son explicados de una manera correcta para que se logren entender.